Bien, ahora sí. Entonces, como decía, estos versículos, haciendo el repaso, no quiere decir que Cristo se sacó sus atributos, se sacó su gloria, se sacó esta chaqueta y ahora se hace siervo y toma otra chaqueta. Y si fuera así, como te lo estoy explicando, significaría que Cristo dejó atributos de Dios, dejó su deidad. Y eso es falso. Jesús acá en la tierra siempre fue 100% Dios. ¿Ok? Él, esta forma de Dios, este verbo quiere decir que Él se ha mantenido en la forma de Dios, que partió en el comienzo, pero la sigue teniendo. Después el versículo dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no lo estimó, le prestó atención a este igual a Dios. La palabra es hizo, es igual, de la misma categoría, y Él no lo quiso quedarse como algo que aferrarse. Y le explicaba que la palabra aferrarse es, por ejemplo, imagínate nomás, que me gusta el gorro de banana, imagínatelo nomás, y que yo le quito el gorro de banana, me lo guardo y digo, ya, ahora este es mío y nadie me lo va a quitar. Eso sería como usurpar. Y eso es falso, porque la Biblia dice que Él no tomó esta condición como quitándosela a alguien, sino que siempre ha sido de Él y Él no se la quiere dejar como a la fuerza, sino no lo reclama como propio. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y recuerda lo que significa la palabra despojar, de dónde viene ¿cuál sería el término más correcto? Kenosis. Ya, eso, la kenosis es el término teológico, pero como una traducción, ¿cómo nosotros la entendemos la kenosis? En vez de despojar, ¿con qué palabra? Imitar. Limitar, muy bien. Cristo limita su gloria, Cristo limita sus atributos, ¿cierto? No se los despoja en el sentido de que se los saca, sino que los limita, y en esta limitación toma la forma de siervo. Y recuerda que siervo quiere decir esclavo. Y Cristo entonces, para pasar de esta forma de Dios a forma de siervo, se limita y se hace semejante a los hombres. Semejante quiere decir similar, pero no igual. Diferente a lo que vimos en el versículo 5, cuando dice que Jesús hizo a Dios, ¿cierto? Hizo, igual. Aquí dice que es semejante a los hombres, ¿ok? No es igual a los hombres, es semejante. Y en esta condición de hombre pasa el segundo paso, por así decirlo, y se humilla a sí mismo. Entonces Cristo hace, y lo vamos a mostrar aquí en el bosquejo que tengo, Cristo pasa, ¿cierto?, de esta forma de Dios, en el que su esencia, su naturaleza, que nunca la pierde, se limita a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, pero ahí no termina el proceso, porque Cristo podría haber llegado hasta acá nomás. A veces siempre, y lo he explicado muchas veces, que Jesús podría de lo más bien haber decidido nacer en cuna de oro, ¿ok? Podría haber nacer en la forma de alguien, un rey, ¿cierto? Con muchos dones, muchos talentos, mucho dinero, en gloria y majestad, pero eso igual hubiera sido limitarse, igual hubiera sido ser semejante a los hombres, porque la gloria humana no se compara con la gloria celestial. Pero Dios, el Hijo, no quedó solamente en ser semejante a los hombres, semejante igual, o sea, no igual, similar, sin naturaleza pecaminosa, sino que fue un poco más allá, se humilló, y por eso sale como dos pasos diferentes. Y en ese humillarse toma la forma de siervo. ¿Por qué? Porque un esclavo es obediente a su señor. Cristo se somete bajo la autoridad de su Padre, toma esta forma de siervo, esta forma de esclavo, aprendió obediencia, y explicamos que aprender obediencia no quiere decir que aprender en algo, que quiere decir que algo que él no supiera de antes, porque no es un aprender de cognición, no de tener, no es que Cristo dijo, esto significa obedecer, no tenía idea, no se trata de eso. Jesús aprendió en él, pudo experimentar en carne propia lo que significa la obediencia, y pudo experimentar en carne propia lo que significa la muerte de la cruz. No de la cruz de Coco, otro de la cruz eterna, ¿cierto? Esa era de la cruz, parece. Bueno, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó alguna consulta? Voy a levantar la No, mano de la aplicación si tienen dudas. ¿No? ¿Estamos bien? No es esa manito, banana, la otra manito. Es un dedo. Es un aplauso. Ya, no vamos a entrar en detalles.
Bien, entonces ahora vamos a pasar los últimos 3 versículos, que si ven acá a la izquierda en el bosquejo, ¿lo ven? ¿Sí? En el bosquejo tenemos el mayor ejemplo, tenemos la exhortación de Cristo, versículo 5, versículo 6, su estado de preencarnación, versículo 7, la encarnación, versículo 8, la humillación. ¿Cierto? En esta encarnación estamos hablando de la limitación que se hizo a sí mismo. Porque recuerda, él se pudo haber encarnado, pero no humillarse. Son dos cosas diferentes. Exacto. Y ahora vamos a ver la exaltación, versículos 9, 10 y 11. También son pocos porque también hay que explicar ciertos conceptos que pueden complicar un poco. Bien, antes de partir voy a designar los versículos para que los lean para ir más rápido. La Fernanda va a leer Juan 17, 4 al 5. Bastián Reyes, Hebreos 4, 14 al 15. Si me escuchaste, pon el dedito para confirmar que me escuchaste. Gracias. La Nancy, Hebreos 5, de 5 al 10. La Vale de Copiapó, Apocalipsis 5, 9. El Pipe, que está al lado de la Vale, Apocalipsis 5, 11 al 13. El Chelo, Hechos 9, 3 al 5. Hechos 9, 3 al 5. Banana Apocalipsis 1, 10 al 18. La Lisa de cuando termine de comer, esperemos que cuando lleguemos allá termine, Salmo 89, 26 al 27. Y se pone como fuera de la cámara la Eli, así como para que nadie cache. Efesios 1, 20 al 23, la Valentina Marca, que se está riendo maliciosamente. Efesios 1, 20 al 23. Heidi, 1 Pedro 3, 22. Dina, Romanos 14, 9 al 11. El Cristian que lo va a hacer de bien lejos de su celular, Apocalipsis 19, 16. Y la Caroline, Apocalipsis 17, 14. Ya, y la Noemí, Isaías 45, 22 al 23. ¿Ya? Caroline, Apocalipsis 17, 14. Y Noemí, Isaías 45, 22 al 23. Bien. Entonces, volvamos a ver. Filipenses 1, 2, 9, dice el versículo, déjenme buscarlo en mi Biblia, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, la palabra exaltar, o la frase exaltar hasta lo sumo, es muy interesante porque es una sola palabra. ¿Ya? La voy a demostrar. Bien, acá en el diccionario, si te fijas, estos numeritos que yo te decía la otra vez son los numeritos que corresponden al diccionario, y el a lo sumo no tiene número. Este es el número para I, pero a lo sumo no tiene número. ¿Hasta la I tiene numerito? Sí, pues la I es Skype. El I. En la versión en inglés, had highly exalted, que es una sola frase, está todo seguido por el número. Quiere decir que toda esa frase se tradujo de una sola palabra. ¿Ya? A veces pasa porque en las traducciones no tenemos el lenguaje exacto como se quiso decir en el original y se entiende de esa forma. Entonces la palabra para exaltar hasta lo sumo es huperupso o huperupso. ¿Ya? Huperopso es una palabra que es upso, que está acá, upso, y tiene un prefijo, que es huper. Huper se translitera al español como hiper. ¿Ya? Huper se translitera al español como hiper. Porque en inglés huper se pronuncia hyper, va como por ahí más relacionado. Ahora, la palabra hiper, yo creo que Valentina quizás lo puede entender un poco más, o la Elizabeth o la Fernanda, en medicina se utiliza harto, y en otras cosas igual, ¿cierto? ¿Qué quiere decir hiper? ¿Qué cosa? Está elevado mucho. Elevado, mucho, alto. Por ejemplo, hiperglicemia, está la glicemia, la Nancy también, perdón, está la glicemia elevada, ¿cierto? Glicemia, la azúcar en la sangre, hiper elevado. Entonces, huperupso quiere decir upso elevado. Y upso es la palabra para exaltar.
Por lo tanto, la frase exaltar hasta lo sumo, literalmente, como dice acá, es hiperexaltar. ¿Ok? Hiperexaltar, o sea, elevar la exaltación a lo más alto que se puede. Eso es exaltar hasta lo sumo. Exaltar, según el diccionario, es alabar a una persona o una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos. Por ejemplo, yo he pasado hartas semanas con el Marcelo, quizás más de las que quisiera, ¿cierto? Cuando nos tocaba viajar juntos. Y uno ahí, entre las cosas que he llegado a conocer a este cochino, y me sorprende, es su memoria. Pero tiene memoria de... Yo tengo una pésima memoria de las cosas que dije, de las cosas que he hablado con personas, y como que agarro la idea. Pero Marcelo se acuerda a veces de exactamente, parece mina, ¿cierto? Manteniendo los respeto a las presentes, ¿cierto? Mina no mujer, para que no se sientan ofendidos. Claro, mina es un peyorativo. Parece mina en el sentido de que, ¿cierto? Como que se recuerda todo exactamente el momento, el cuándo le dije. Hace poco estábamos conversando sobre una conversación que tuvimos cuando veníamos en el avión, y yo le dije, no, si fue algo así. Y el Marcelo me dijo, no, fue así, 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 y de esta forma y de esta forma. Y yo ya aprendí, dije, ¿qué le voy a discutir si este loco tiene súper buena memoria? Entonces, al hacer lo que estoy haciendo, yo estoy exaltando o alabando al Marcelo por una cualidad que es loable, el de la memoria de recordarse estas cosas, ¿cierto? Entonces, el exaltar es alabar a una persona o algo y resaltando sus cualidades o méritos. Entonces, aquí lo que dice el versículo es que Dios, cuando habla de Dios, está hablando del Padre, ¿cierto? El Padre alaba ciertas características o ciertas cualidades de Jesús hasta lo más alto que se puede alabar. ¿Ok? Debido a lo que pasó con Cristo, su muerte en la cruz, la expiación por los pecados de todo el mundo, el Padre lo exalta, lo hiperexalta, dándole al Dios hombre, a Jesús, ¿cierto?, toda la gloria que se merece. Quiero hacer una aclaración porque el otro día hubo unas dudas con alguien cuando estábamos conversando. Este es un bosquejo un esquema, mejor dicho, de la Trinidad. Aquí tenemos, por ejemplo, las tres personas de la Trinidad, donde dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Pero el Padre y el Hijo no son lo mismo, el Padre y el Espíritu Santo no son lo mismo, y el Hijo y el Espíritu Santo no son lo mismo. Ahora, a nosotros como cristianos, como seres humanos, mejor dicho, estos son conceptos que a veces nos pueden costar. Son conceptos que a veces puede hacer que nuestra mente saque un hito. Hay que entender lo que dice la Biblia, simplemente, que estos tres son uno, ¿ya? Tres personas son la Trinidad. Ahora, en el estudio del lunes, Nicolás comentaba esto y decíamos, a veces hay como ilustraciones, hay ejemplos del sol, dicen que uno como el calor, la luz y los rayos son todo el sol, o el agua, los estados de la materia, pero es que la verdad, o el huevo, algunos dicen la cáscara, la yema y la clara, pero la verdad ninguno de todos esos ejemplos es tan certero como lo bíblico. Simplemente estos tres son uno. ¿Ok? Tenemos un Dios, tres personas. Y sé que para nosotros a veces es difícil entenderlo, pero hay que entenderlo en base a lo que la palabra dice, ¿no? Y cada persona de la Trinidad tiene funciones diferentes, no se comparten. Por ejemplo, en la oración nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo. En la salvación, el Padre envía al Hijo, el Hijo muere por los pecados y el Hijo nos deja el Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros. Y en estas funciones, a veces puede que nuestra mente como que colapse un poco al tratar de explicar qué hace cada uno, pero es simple. El Hijo es el Salvador, que muere por nuestros pecados. Él se somete a la autoridad del Padre porque el Padre envía a su Hijo y el Hijo después deja el Espíritu Santo. Teniendo eso en mente, tenemos que entender que es el Padre, cuando dice Dios, hablando de Dios, el Padre exalta al Dios hombre, a Cristo, hasta lo sumo, ¿cierto? Le da toda la gloria que se merece. Y esto es interesante, y tú lo ves como una figura poética, donde Cristo, que estaba en gloria, siendo en forma de Dios, baja y desciende hasta hacerse siervo para después subir nuevamente a la gloria. Como lo dice Samuel Pérez Millo, el comentarista dice, del descenso más profundo a la posición más elevada.
de la eterna forma de Dios, desciende a la limitación de hombre y a la humillación de siervo, llegando en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios actúa exaltando al que entregó su propia vida. Luego de su humillación, Cristo es exaltado. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. Alguien podría decir, entonces Jesús no tenía gloria antes. Antes de la encarnación, Cristo era como un ángel. Eso es falso. Recuerda, Cristo siendo en forma de Dios, siempre ha sido Dios, siempre ha tenido la gloria que merece. Juan 17:45 dice esto. 17:3. 17:4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, este pasaje claramente dice que Cristo siempre, antes de su encarnación, ya era merecedor de gloria. ¿Ya? Y que, por ejemplo, como le decía, no es que Cristo antes no era merecedor de gloria, ya ahora lo es. Él dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Por qué tuvo con él? Porque él limitó esta gloria, recuerda. No se despojó en el sentido de que la dejó al lado. Él limitó esta gloria para venir acá al mundo. Esto lo tenemos en los evangelios cuando vemos que Cristo se manifestaba en algunas veces en gloria. En la transfiguración, por ejemplo. Dice que los discípulos lo vieron en gloria y majestad. Jesús en su preencarnación, antes de venir al mundo, ya merecía la misma gloria que recibe el Padre. Entonces, lo que el término ser exaltado hasta lo sumo quiere decir son dos cosas. Primero, Cristo, como dice acá Juan 17, retoma la posición de la que se había despojado. Y segundo, adquiere una nueva posición. Les explicaba la semana pasada que, tomando este ejemplo, que así como en un matrimonio el varón y la esposa son iguales en valor ante Dios, pero son diferentes en posición, el padre y el hijo son iguales en valor, pero son diferentes en posición. ¿Ok? Por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿a quién le da la gloria? ¿A quién le da la gloria? O más fácil, el hijo, ¿a quién le da la gloria? Padre. El Espíritu Santo, ¿a quién le da la gloria? Hijo. Al hijo. Entonces tenemos esta posición en la Trinidad, donde el Padre está arriba, ¿cierto? El Hijo le da la gloria al Padre y el Espíritu Santo le da la gloria al Hijo. Pero los tres son Dios. Y los tres tienen el mismo valor, son de la misma naturaleza. Al igual que en un matrimonio, el esposo y la esposa tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, pero uno tiene una posición diferente a la del otro. Son funciones diferentes. Posición no es lo mismo que valor, y eso es que a veces la gente, que especialmente de ciertos grupos, ven a la visión del matrimonio algo en contra de sus ideales, porque dice que estamos menoscabando a la mujer al decirle que tiene que sujetarse a su marido, cuando, ¿qué mejor ejemplo? Si Jesús se sujeta a su padre, ¿por qué nosotros no como cristianos vamos a seguir el mismo ejemplo? Marcelo. Te escucho. Ahí sí. En el ejemplo que diste recién del el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo al Hijo, en este caso, ¿quién glorifica al Espíritu Santo? ¿Deberíamos ser nosotros? Nosotros, nosotros a través del Espíritu Santo glorificamos al Hijo. Recuerden que nuestra función es mostrar al Hijo para que los demás puedan ver al Padre. Y al mostrar al Hijo, la gente puede ver al Padre. El ser humano ordinario no puede ver al Padre si no ve al Hijo. ¿Ok? Y actualmente ellos ven al Hijo a través de nosotros. Oye, pero mi pregunta es como más enfocada a esto. Si Dios merece toda la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Hijo. ¿Y quién glorifica al Espíritu Santo? No es que nosotros lo hagamos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro y a través del Espíritu Santo glorificamos al Hijo. Ya. Entonces, es que la Biblia no lo dice así como X glorifica al Espíritu Santo. No. ¿Qué tal? Yes. La función del Espíritu Santo es dar gloria al Hijo.
y actuar a través del como el poder de Dios. Entonces, más allá de eso, la Biblia no lo dice. Comprendo. Sorry, que a veces pasa que la respuesta que tenemos de la Biblia no son como quizás lo que esperábamos, pero es lo que Dios reveló solamente. Y es muy importante que donde Dios calla, nosotros no hablemos. Bien, entonces, dos cosas. Dios, el Padre, exalta a Cristo con dos propósitos. Retomar su posición de la que se había despojado, que es retomar la gloria que tenía y adquirir una nueva posición. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Adquirir una nueva posición. Permiso, déjame sacar por él. Jesús, con su nueva identidad como Dios hombre, se convierte en el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y el Padre le otorga privilegios que no tenía antes como hijos. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, antes de encarnarse, no era el Salvador del mundo. No era el Dios hombre que salva al mundo de sus pecados. Como bien dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Antes de esto, el Hijo no tenía estos privilegios, no tenía esta posición de Salvador, no tenía esta posición de sumo sacerdote que tiene ahora. Mira, John MacArthur lo explica así. Además de recibir la gloria que siempre le perteneció, la nueva posición de Cristo como Dios hecho hombre significó que Dios le dio privilegios que no tenía antes de la encarnación. Si Cristo no hubiera vivido entre los hombres, no habría podido identificarse con ellos como el sumo sacerdote perfecto que intercede por ellos. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera podido ser elevado desde el extremo más bajo al que llegó hasta el cielo, como sustituto perfecto por el pecado. Por lo tanto, Jesús fue exaltado al tomar esta posición dentro de su deidad, al ser ahora el Dios hombre, convirtiéndose en el Salvador y sumo sacerdote. Cuando Cristo se encarna y toma la semejanza de hombre, esa semejanza se mantiene por el resto de la eternidad. Jesús nunca deja de ser ahora el Dios hombre. De ahora hasta la eternidad será el Dios hombre. Y por eso es el Salvador y por eso es el sumo sacerdote. Mira, estos pasajes nos explican un poco mejor. Hebreos 4, 14 al 15. ¿Quién lo lee? ¿Se lee? Dime. Entonces, antes Jesús no era Dios hombre. O sea, era como el Hijo nomás. Era el Hijo, pero no es el Dios hombre. Tenía otras funciones. Ahora es el Hijo y el Dios hombre, ¿o no? Siempre ha sido el Hijo, ¿ok? Porque de hecho dice, Padre, glorifícame como con la gloria que tuve delante de la fundación del mundo, pero no era el Dios hombre. ¿Por qué? Porque no se había encarnado. Porque ese fue un evento donde cambia totalmente. Déjame, antes de que Vale hizo una pregunta, antes de responder las preguntas, leamos los pasajes para que nos quede un poquito más claro. Hebreos 4, 14, 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesús no se hubiera hecho el Dios hombre, no hubiera podido ser el sumo sacerdote. Ahora, no sé si todos están claros con qué es el sumo sacerdote, pero lo quería explicar un poco, no tenía una imagen más que aquí impresa. Pero en la antigüedad Dios habitó, y quedé de enviar un video a los otros chicos, se lo enviaron a ustedes también. Dios habitó en una tienda, ¿cierto?, en medio de su pueblo, que es esa que está ahí, que es el tabernáculo. El tabernáculo, que es lo que se menciona en Éxodo, es, recuerda que en Génesis dice la Biblia que Dios habitaba entre medio de el Edén, habitaba en medio de los hombres. Debido a nuestro pecado, la presencia de Dios se va de acá del mundo, por así decirlo, ya no habita entre los hombres, hasta que llega este tabernáculo. Tabernáculo literalmente quiere decir habitación, lugar donde habita. Entonces Dios vuelve a relacionarse con los hombres a través de este tabernáculo. Y esta nube que está aquí es la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo entro, si estoy en pecado, ¿cierto? No tengo quien perdone mis pecados. Llego y entro a la presencia de Dios, ¿qué voy a pasar? Voy a ser consumido, ¿cierto?
Entonces yo la forma que tenía para acceder a Dios era a través de un personaje que era el sumo sacerdote, que se te acá con esta ropa tan bonita. ¿Ya? El sumo sacerdote era una persona escogida por Dios con el propósito de llevar los pecados de todo el pueblo ante la presencia de Dios, para que de esa forma el pueblo pudiera acceder a Dios. Nosotros, bueno, esto después Dios se enojó con el pueblo, etcétera, pasa un montón de cosas, después viene el templo, sale de esta nube, deja de habitar acá en la tierra a través de este templo, y viene a habitar nuevamente a través de su Hijo Jesucristo. Por eso viene Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Dios que está habitando entre nosotros. En Juan 1.14 también dice que Él habitó entre medio de nosotros. La palabra que utiliza es tabernáculo, ¿cierto? Él fue el tabernáculo, el lugar donde habitó. Y después Jesucristo se devolvió y habita nuevamente ahora Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero si no tuviéramos un sumo sacerdote, tú y yo no podríamos entrar a la presencia de Dios. Pero debido a que Jesús vino, se convirtió en el sumo sacerdote, pagó por nuestros pecados, ahora tú y yo tenemos esta entrada a la presencia de Dios. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no se hubiera encarnado, no podría ser sumo sacerdote. Y tampoco podría ser un sumo sacerdote que se compadeciese de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, por ejemplo, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener sueño, sabe lo que es tener cansancio, sabe lo que es la pérdida de un ser querido, sabe todas las dificultades que tú y yo vemos, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y acá estamos viendo la pregunta que hicieron el otro día. ¿Cómo Jesús puede ser Dios si fue tentado? Porque recuerda, tentado quiere decir dos cosas, las pruebas externas, pero también lo interno. Jesús en su interior no tuvo concupiscencia, no tuvo esos malos deseos, no tenía esa naturaleza pecaminosa que lo llevó a caer en pecado. Sí se le pusieron pruebas alrededor para ver si caía, pero él no cayó. Por eso es el sumo sacerdote que traspasa los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y esta posición la adquiere después de su exaltación. Hebreos 5 al 10 dice lo mismo. ¿Quién lo lee? Dice así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí lo mismo, ¿cierto? Cristo fue, debido a su encarnación, declarado sumo sacerdote. No vamos a explicar quién fue Melquisedec, lo pueden buscar después, pero un tipo de sacerdote muy especial. Y acá está también lo que vimos otra vez. Aprendió obediencia, en el sentido que pudo experimentar la obediencia, ¿cierto? Y llegó a ser autor de la eterna salvación a todos los que lo obedecen. Si Cristo no hubiera hecho esto, no hubiera sido el Salvador, no hubiera sido el sumo sacerdote, y es por esto que Dios le exalta hasta lo sumo. Y en estos dos pasajes vemos cómo en Apocalipsis nos demuestra esta exaltación que recibe Cristo al ser sumo sacerdote y salvador. Apocalipsis 5:9, y después leen al tiro el 11 al 13. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Al tiro el otro? Sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
En Apocalipsis capítulo 5 nos cuenta la historia de que, o lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Que estaba este libro, que era el libro del juicio de Dios, donde estaban unos sellos, y nadie era digno de tomar este libro y abrir sus sellos. Pero 5.9 dice claramente que Jesús es digno de tomar el libro y abrir los sellos. ¿Por qué? Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, esta es la exaltación que Dios hace en Cristo. Él le coloca en esta posición elevada de el Salvador, ¿cierto? El que se inmoló, el que entregó su sangre para sacrificio a los demás. Y por eso Cristo puede tomar este libro, puede abrir sus sellos. Y en el 11.13 dice lo mismo, como todos los seres celestiales, todos los creyentes, todos los que están reunidos arriba, los ancianos, los ángeles, millones de millones, dicen, al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, como les decía, este es el lugar en el cual Cristo fue exaltado. La Valentina tenía una pregunta. Valentina Barca. Tengo dos preguntas. No, una nomás, lo siento. Ya, bien, tú Y después levanto la mano. Ya. La primera es, tú dijiste que esta condición como de Dios hombre se hace cuando finalmente Dios viene a pagar el sacrificio por nosotros. Uh-huh. Pero esta condición no la habrá tenido antes, por ejemplo, en el caso de cuando peleó este ángel, que nosotros creemos con alta probabilidad de que era Cristo, cuando peleó con Jacob. No, porque dice claramente el versículo en Filipenses capítulo 2 que él se hizo semejante a los hombres. Antes de eso no era semejante a los hombres. Ya. O sea, él entonces, fue un momento en la historia en el cual se limitó, se despojó de esta gloria, ¿cierto? De su forma de Dios, limitó su forma de Dios y se hace ser humano. Y eso, el milagro que ocurre es con María, ¿cierto? Y por eso es tan importante ese hecho. Ahora, si Cristo, tenemos manifestaciones de Cristo preencarnado, así se llaman, o teofanías, que son apariciones de Cristo antes en el Antiguo Testamento, como por ejemplo lo veíamos otro día, el príncipe de los ejércitos de Jehová, ¿cierto? El ángel de Jehová, que luchaba, por ejemplo, también en Peniel, pero claramente no era un hombre común y corriente. ¿Y por qué se sabe eso? Porque, por ejemplo, cuando el ángel, cuando generalmente, mira, la Biblia no lo explica cómo, pero todas las personas que vieron un ángel, dicen, y vieron un ángel. Y la pregunta es, ¿y cómo sabían que era un ángel? Algo tenía que tener que te hiciera darte cuenta que era un ángel. Algunos decían, algo raro tiene, y después se daban cuenta que era un ángel, y después se dan cuenta que era Dios. Entonces no venía con esta gloria velada como la tuvo acá en la tierra. No fue que pasó por todo el proceso de gestación, ¿cachai? Porque Cristo acá en la tierra pasó por la gestación, ¿cierto? Por todo el proceso, tuvo su desarrollo embrionario, nació, tuvo el cuidado de una madre terrenal, tuvo que tomar leche materna por los primeros 6 meses, lactancia exclusiva, ¿cierto? Como tiene que ser, parto natural sin cesárea, tuvo que ser circuncidado, de haber sentido dolor en la circuncisión, ¿cierto? Tuvo que haber experimentado hambre, llanto, dolor, etc. Entonces, la limitación es totalmente diferente a las manifestaciones que tuvo antes. Comprendo, pero ¿habrá sido como algo similar como luego de la resurrección de Cristo, como esta forma que toma? ¿Puede haber sido algo así? No, porque de hecho, mira, aquí los pasajes que vamos a leer, vamos a ver cómo es la manifestación de Cristo por resurrección, que es muy diferente a lo que se veía en el Antiguo Testamento. Ya, ok. Jesús no se encarnó... No, pero después sí que se me va. No, por eso, es que lo vamos a seguir leyendo. Dice, Tenía otra duda. Esa es la segunda duda. Ya, pero no, esa era a partir de tu respuesta. Ya, déjame terminar este punto para mostrártelo, para que siga con la misma idea y después respondo tu segunda, cuarta y octava duda. ¿Ya? No, está bien. Dice, Jesús no se encarnó y luego se despojó de su humanidad. Muy importante. No es que Cristo tomó esta forma de siervo, se sacrificó, vino a la resurrección y ascendió al cielo. Listo, esta chaqueta ya no me sirve,
la dejo al lado. No. Jesucristo permanece eternamente unido a su forma de Dios hombre. La adquiere y ahora es de él. Es por esto que todas sus manifestaciones después de la ascensión fueron con esta gloria del Dios hombre. Mira, vamos a ver dos ejemplos. Hechos 9, 3 al 5. ¿Quién lo lee? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, aquí vemos claramente cómo Cristo se manifiesta a Pablo, y fíjate, a diferencia de otros casos, él se manifiesta en gloria, ¿cierto? Le rodea un resplandor de luz del cielo. De hecho, en otro pasaje dice que era más fuerte que la luz del sol. O sea, era la luz de la gloria de Dios, esta luz que te siga completamente. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 al 8. Ya dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias. Entonces, si te fijas, Valentina, respondiendo a la pregunta, la manifestación de Jesucristo acá es de un Jesucristo totalmente glorificado, donde es como sobrehumano, por así decirlo, pero es tan grande su gloria que es como casi difícil de describirla. Por eso Juan trata de describirlo utilizando estas metáforas, tratar de entenderla, pero el punto era como que era una luz tan grande, más grande que el sol, su cabeza, sus cabellos diferentes, sus pies diferentes. Y recuerda que Juan vio a Cristo acá en la tierra. Y lo que está tratando de decir, en resumen, es que el Cristo que está viendo es muy diferente al Jesús que caminó acá en la tierra. ¿Ok? Entonces, esta es la gloria que Cristo obtiene luego de su resurrección. No solamente la gloria que él ya tenía como Dios, ¿cierto? Sino la gloria también como el Salvador y el sumo sacerdote y Señor. Vale. ¿Sí? Entendí la respuesta, gracias. Ya. ¿Y tu otra pregunta cuál es? No, la otra no importa. No, dale nomás si tenemos tiempo. No, sí, de verdad es que la otra no importa porque se escapa un poco del tema, entonces prefiero que no. Ya, ok. Yo tengo una pregunta. Ya, dime. Es que entonces Jesús ahora igual es hombre. Es el Dios hombre. Recuerda que, como decíamos, está aquí, me parece. Pero Jesús en estos momentos, ¿en dónde está? A la diestra del Padre. Ya, a la diestra del Padre. Sí, Pero eso no es... hay un concepto un poco errado que a veces se dice, que dice Jesús está en tu corazón, y eso es un problema de teología, la verdad, porque el único pasaje que hablaría algo así, bueno, hay 2 pasajes.
pero uno de ellos, Apocalipsis, ¿cierto? Cuando dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, entraré y cenaré con él, está en tu corazón más o menos, pero nos dice que Jesús está en tu corazón. Jesús vive en tu corazón a través del Espíritu Santo, que ese sí está dentro de ti. ¿Okay? Pero en todos lados siempre dice que Cristo está ahora sentado, asciende y está sentado a la diestra del Padre. Y mira lo que explicaba acá, Jesús no fue ni 50 hombres y 50 Dios, ni 70 Dios, 30 hombres, tampoco. Tampoco es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es el 100% Dios hombre. ¿Okay? Es una persona con dos naturalezas, su naturaleza divina, su naturaleza humana. ¿Okay? Pero es 100% Dios hombre. Y en esa forma está actualmente a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Como el Dios hombre. Y él Pero, por toda la eternidad será de esa forma. Él no se deshace de esta forma que él tomó. ya, pero eso, o sea, en verdad, como que no es el cielo, ¿cierto? Es como otra dimensión, ¿o no? El cielo, sí, el cielo. Es dentro de una de las... El cielo a veces se menciona como el tercer cielo, que hay diferentes como lugares dentro del cielo, pero en resumen sí el cielo. Está al lado del trono de Pero Dios. es el cielo como visto de forma espiritual, ¿o no? Es O que, sea, en verdad lo que pasa no es es como esta dimensión, ¿o no? Es como no, otra dimensión. está fuera de la dimensión espacio-tiempo, del continuo espacio-tiempo. Recuerda, Dios, al ser el creador del universo, se encuentra fuera del universo. ¿Ya? Ya, Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios crea el tiempo, crea los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Entonces ya. Dios está fuera del tiempo, Dios es atemporal, está fuera del espacio, es inmaterial, y está fuera, o sea, y de la materia, perdón, es espiritual. ¿Cachai? Ah, Entonces, ya. la Biblia menciona que existen tres cielos. Están los cielos, Es que que, es nuestra atmósfera, están los cielos de los cielos, que podría ser el espacio, y está el tercer cielo, que es el lugar donde Dios habita, junto con los ángeles celestiales, con los seres celestiales. Porque el mundo espiritual está acá como relacionado con el mundo terrenal, pero a la vez está aparte. ¿Okay? Como tú dices, en términos un poco más humanos, científicos, podríamos decirle que es como otra dimensión. pero si tú dices que está como, es amaterial, ¿cómo fue? Inmaterial. Inmaterial. Entonces, ¿cómo? No entiendo eso, ¿cómo puede ser humano? O sea, en verdad, como que su cuerpo no está hecho de materia, ¿o sí? Su cuerpo El cuerpo glorificado. de Jesús. El cuerpo de Jesús acá en la tierra, sí, era un humano tal como tú. No, pero No, ahora, Por resurrección tiene un cuerpo diferente, que bíblicamente es un cuerpo glorificado. ¿Ya? ya. Es como estaremos, sí, la Biblia también dice que ese cuerpo es las primicias de la resurrección. Cristo es el primero de los resucitados, de todos nosotros que seremos resucitados tendremos un cuerpo como Él. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo que no tendrá hambre, un cuerpo que podrá comer, pero no por necesidad necesariamente, no tendrá sed, no morirá, ¿cierto? Y eso. Ya, eso, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, como dice la Vale, está fuera de las leyes de la física. Totalmente, porque Dios crea la ley de la física y Él no está supedido por la ley de la física, porque está sobre esas leyes que Él mismo crea. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien, vamos a tomar un descanso. Vamos recién en la mitad del versículo 9, pero lo que viene es un poquito más relajado. Por eso les decía la semana pasada que no quería ahondar al tiro en esto porque era harta materia. ¿Ya? Y a veces fue. La Vale tiene la manita levantada, no sé si... La cara que pone la Vale no... Ya, chiquillos, tomémonos 5 minutos. Y Vale, si quieres preguntar ahora, aprovechar. Buena banana. Buena.
Entonces, el versículo 9, el capítulo 2, continúa diciendo: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien recuerda cuando estudiamos la palabra conceder? La vimos acá. Vamos nuevamente. La palabra dar que se utiliza acá es karisomai. ¿Alguien recuerda qué significaba la palabra karisomai? Gracias. Parecido. Caris significa Gracias. gracia. Aquí en 1.29, donde dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Dijimos que conceder es karisomai, que viene de caris, que es gracia, o sea, es dar un favor de gracia. Ahora, no, gracia no siempre significa un favor no merecido, porque en este caso, por ejemplo, dice que Dios le dio un nombre a Cristo. Ahora, este Dios no es algo no merecido, sino quiere decir conceder una gracia, ¿ok? Conceder algo agradable o placentero. Es como, por ejemplo, cuando las chiquillas, por ejemplo, le dicen a la sobrina: a ver, haga una gracia para el tío, ¿ya? De ahí viene el término. No necesariamente siempre se refiere a algo no merecido, sino es como algo placentero, algo agradable. Entonces, el Padre le da al Hijo un don, le da una gracia, le da este nombre que es sobre todo nombre. Literalmente la frase es el nombre. La palabra nombre trae un artículo definido antes, hablando de lo único que es. Es como que dijera, literalmente, Dios le da el nombre, el sobre todo nombre. ¿Okay? Es un título, es el puesto más elevado del universo, es un puesto de supremacía, de dominio, de señorío. Jesús, por tanto, es nombrado el Señor de toda la creación. Se sienta a la diestra de Dios como gobernante supremo. Y acá tenemos hartos pasajes que hablan de esto, los vamos a ver. Salmos 89, 26 al 27. Salmos 89, 26 al 27. No se escucha. ¿Ahí sí? Ya. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, el Padre, hablando del Hijo, dice que el Mesías, cuando venga, va a decir: mi Padre eres tú, ¿cierto? Mi Dios, la roca de mi salvación. Y dice: y yo le pondré por primogénito. Ahora, el término primogénito no solamente quiere decir el primero de la familia, sino es un término de preeminencia. ¿Recuerda cuando se podía vender la primogenitura? Eso no quería decir que tú dejabas de ser el primer nacido, sino que es el término como de esta herencia, por así decirlo, el término de honor dentro de la familia. Se le pondría por primogénito. Eso quiere decir el más excelso de los reyes de la tierra. El Hijo, al ser obediente a su Padre, al entregarse a la cruz, a morir por los pecados, llega a este lugar donde el Padre lo coloca por primogénito, por el más excelso de los reyes de la tierra. Efesios 1, 20 al 23 dice más o menos similar. ¿Quién lo lee? Oye, me tocaba a mí, ¿o no? No lo Porque sé. estaba esperando si tenía ya. Efesios 1 del 20 al 23. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo no. Se lo escuchó cortado, parece que se cayó. En mi dedo se cayó. Sí, parece que sí. Ya bueno, dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. El poder de Dios resucita a Cristo de los muertos y lo sienta a su diestra. Por eso les decía recién que Cristo está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Y dice: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo ahora, en este siglo, dice, sino también en el venidero. Y somete todas las cosas bajo sus pies y lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Aquí lo que está hablando es esta posición que Dios le da a Cristo, que el Padre le da a Cristo y lo coloca en este sumo lugar. Esto está hablando de qué significa ser exaltado hasta lo sumo, ¿ya? No lo dije antes, pero lo digo ahora. Exaltado hasta lo sumo son tres cosas. Número uno es recibir el nombre, el sobre todo nombre, el señorío, ¿ok? Este título. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nuevamente, porque Cristo sufre, se entrega, el Padre lo resucita y Él se resucita con su propio poder, que ahora sube a la diestra de Dios, y ahí se sujetan ángeles, autoridades y potestades. Nuevamente, Dios, siempre los ángeles, autoridades y potestades han estado sujetos a Dios, pero es a través de este evento de su encarnación y humillación que ahora el Hijo tiene otro lugar, por así decirlo, otra posición dentro de la Trinidad. Romanos 14, 9 al 11. ¿Se escucha? Sí. Ya, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Que dice, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Cuál fue el propósito? Ser Señor así de los muertos como de los que viven. Con la resurrección de Cristo, Él se convierte en el Señor, toma el título, ¿cierto?, de Señor, y por eso dice, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, y que solo aparece en el versículo 10. Y Apocalipsis 19, 16, y luego al tiro 17, 14, los que le tengo que leer. ¿A quién le tocaba? Sí, era la Caroline, parece, la Noemi. No, a mí me toca el 17-14. Y la 9000 le toca el Isaías. Ah, ya. No, toca el 19. No, voy a leer yo el 19-16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y el 17-14? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, todos estos pasajes lo que nos muestran es que este nombre, el nombre, sobre todo nombre, el título de Señor, Señor de señores, Rey de reyes, ¿cierto?, de gobernante, de soberano, le pertenece a Jesús como derecho propio, como Dios hecho hombre. Y es una figura similar, por ejemplo, a la realeza, donde el padre, ¿cierto?, manda al príncipe, manda, ¿cierto?, al heredero, somete a todo bajo sus pies y le entrega ahora y dice, toma, ahora te toca a ti, ahora tú eres el rey. Esa es como la figura que quiere demostrar, ¿ya? Versículo 9, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 10, perdón. Entonces, la exaltación de Cristo tiene este nombre sobre todo nombre, perdón, es exaltado hasta lo sumo. Y esto significa tres cosas. Número uno, que recibe el nombre, el sobre todo nombre. Segundo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. ¿Ya? Muy importante es recordar que Jesús no es un hombre, y esto lo mencioné hartas veces, no es un hombre elevado y tampoco es un Dios rebajado. Jesús es el infinito y eterno Dios, siempre Dios, pero que se hizo hombre. Juan 1:14, lo voy a leer yo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y esta es la palabra que te decía, habitó es como de tabernáculo, ¿cierto? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es este Dios infinito, eterno, hecho hombre. No es un hombre elevado, tampoco es un Dios rebajado. Por lo tanto, el propósito de esta exaltación, la que estábamos hablando ahora, la exaltación de hasta lo sumo, la hiperexaltación de Cristo,
es el reconocimiento de que Jesús es el Señor y es Dios sobre todo. ¿Ya? Isaías 45, 22, 23. ¿Me escuchó? Sí. Ya. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Muy interesante este versículo, comentarlo con un testigo de Jehová, por ejemplo, donde en Isaías está diciendo el Padre, Dios, ¿cierto?, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y vemos después en Filipenses capítulo 2 la promesa de que ante Cristo se va a doblar toda rodilla y va a jurar toda lengua. En Hechos 2:36, más o menos lo similar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, lo que dice la Biblia es que Cristo, o ante Cristo, ante su nombre, se va a doblar toda rodilla. ¿Okay? Esto nuevamente ocurre luego de su sacrificio, es parte de su exaltación, es una promesa que Dios hizo, y doblar la rodilla es el reconocimiento de que Él es el Señor y el Dios. Dios le da el título, ¿ok? Pero el doblar rodilla y el confesarlo es la demostración que todo el mundo se está sometiendo a su poder. Es importante notar que este pasaje no enseña el universalismo, ¿ya? Universalismo es una doctrina errada y es la creencia de que todos al final serán salvos. Y hay gente que utiliza la Biblia para apoyar esta postura, pero totalmente falsa, ¿cierto? Una herejía. Dice que a través del sacrificio de Cristo todos van a ser salvos. No es eso lo que enseña el pasaje, sino lo que enseña es que Jesús, al ser el Señor, al ser el soberano de todo lo creado, toda rodilla se va a doblar ante Él. Y existen dos posibilidades. O todos se doblan voluntariamente, o se doblan al final de los tiempos obligados. Esto me recuerda la relación con mi papá. Me decía, lo voy a hacer igual, pero tenéis dos opciones. O vais cantando o vais llorando. Así que elige tú, hijo. Esto es lo mismo. La Biblia dice, toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla va a postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. O es a la buena, voluntariamente, como los ángeles, ¿cierto?, que mantuvieron su dignidad, como los creyentes, o va a ser a la mala. Va a ser, como dice la Eli, un clásico de los padres, ¿cierto? O va a ser a la mala. Obligados vamos a reconocer su voluntad. William MacDonald, el comentarista, dice esto: los que no doblen ahora la rodilla con buena disposición se verán un día obligados a hacerlo. Los que no quieran ser reconciliados en el día de su gracia serán subyugados en el día de su juicio. Y esto ocurre en tres grupos y en tres momentos diferentes de la historia. Dice los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bien, vamos a ver estos pasajes. El Marcelo va a leer Apocalipsis 5, 11 al 14. El Bastián, segunda a Tesalonicenses 1, 6 al 10. Y la Valentina Vázquez, que quedó picada del anterior, Apocalipsis 20, 11 al 13. Y el Fabián para más adelante, 1 Corintios 15, 28. Bueno, 1 Corintios 15, 28. Bien, entonces tenemos los que están en los cielos. Los que están en los cielos se refiere a los creyentes ya muertos, obviamente, los que ya están en la presencia del Señor, junto con los ángeles que están adorándole. Ángeles se refiere a serafines, querubines, ¿cierto? Arcángel, todo el grupo de seres celestiales. Apocalipsis 5, 11 al 14. Y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí tenemos un episodio que relata también lo que está ocurriendo actualmente, donde los seres celestiales se postran ante el Hijo, ¿cierto? Reconociéndole y alabándole por la eternidad. Pero también va a haber otro momento, que es cuando el Señor Jesucristo vuelva con sus huestes celestiales, vuelva a juzgar la tierra en su día de juicio, donde todos los que estén vivos para su segunda venida, después del periodo de la tribulación, tanto los que le aman como los que se oponen, van a estar frente a él. Segunda a Tesalonicenses 1, 6 al 9, al 10, perdón. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces el Señor Jesucristo va a volver, va a juzgar a todos los vivos que están acá, ¿cierto? Y a los que le rechazan van a tener perdición, pero aún así van a tener que... Imagínate un conquistador que llega a un lugar, y hay gente que lo está esperando, pero hay gente que va a estar rechazando. Pero en esta figura del conquistador, todos hincan sus pies, o sea, hincan sus rodillas, todos se postran ante él, aunque no estén de acuerdo. ¿Por qué? Por el temor, porque ¿qué más te queda si es el Rey soberano, es el Señor de señores? Voy a explicarlo después que veamos lo último, donde dice debajo de la tierra, donde se encuentran los muertos sin salvación y los ángeles caídos. Después del reinado de 1000 años que va a tener lugar, que aparece en Apocalipsis capítulo 20 al comienzo, bueno, después de lo que se relató recién en 2 Tesalonicenses, Cristo vuelve después de la tribulación, juzga a los vivos, a los muertos, establece su reinado milenial. Por 1000 años los seres humanos van a estar viviendo como en el principio de haber sido con Adán y Eva, pero después de esos 1000 años Satanás va a ser soltado, va a tomar 1/3 de las naciones que van a estar acá y los va a engatusar y va a decirles que haga la guerra al Cordero, y después de eso Cristo los va a juzgar completamente. ¿Okay? Y en ese juicio completo va a haber un trono blanco donde todos van a estar juzgados y los muertos van a resucitar nuevamente y van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y este es el último momento de la historia, por así decirlo, en Apocalipsis 20, 11 al 13. Ya. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces lo que nos está diciendo Filipenses es que estos grupos, toda esta gente, todos estos seres vivientes, o estos seres con voluntad, van a tener que mostrarse ante el Rey de Reyes. Como te decía, para ellos la gloria de Dios va a ser terrorífica. Para nosotros va a ser alguien de temor, obviamente, porque le tenemos respeto, pero no vamos a alejar de él con temor. Yo he comentado muchas veces sobre Crónicas de Narnia y me gustan mucho y las ilustraciones que muestra el autor. Y hay una parte de un libro donde, bueno, yo creo que todos saben a Aslan, ¿cierto? Este gran león que no es como las películas, sino que dice que es un león gigante, que daba temor, obviamente, pero decía que cuando se le aparece a un grupo de personas estaban como los niños que tenían una relación con Aslan, que era su salvador, pero por otro lado tenía la gente, que eran unos enanos que eran malos, y decía que para los dos era igual de magnífico. Pero, no miento, era un viejo que tenía un mal corazón. Decía que para ambos era igual de magnífico, pero el sentimiento que producía era diferente. Para los niños, que tienen un corazón puro,
cuando veían la majestad de este grande león, estaban asombrados, con miedo, con ese miedo que tú no te puedes mover, pero como que no podías apartar la vista de él porque decía que era tan magnífico, tan hermoso, tan bella su gloria, que querías entregarte solamente a él. En cambio, para esta persona, esta misma gloria de Dios se manifestaba de otra forma, con deseo de... Lo único que quería era salir corriendo de ahí, pero tampoco podía moverse, porque era tan grande la majestad de este león que él no podía moverse a ningún lado, pero se fijaba en las tremendas garras, los tremendos dientes, y decía, no, este me va a despedazar. Y quería salir arrancando. Y es más o menos lo mismo, la gloria de Dios es una. Pero para nosotros esa gloria de Dios es algo majestuoso, es algo gigante, es algo hermoso, que debemos anhelar poder verla, ¿cierto? Tal como Moisés, muéstrame tu gloria, le decía. Ahora Moisés, si no podía verla porque iba a morir, ¿cierto? Pero nosotros con cuerpo glorificado vamos a poder estar en la presencia de Dios a través de nuestro sumo sacerdote y vamos a poder gozar de esta gloria. Lamentablemente, para los no creyentes, esta gloria es lo mismo que es su perdición. Y van a estar aterrorizados. Y no es que doblen su rodilla en el sentido de que sí creemos en ti, sino porque, bueno, Cristo venció todo y todo se va a someter a sus pies. A la buena, como dije, o a la mala. Y por último, para terminar, el versículo 11, la tercera parte de su exaltación. Primero, el nombre, el sobre todo nombre que se le da. Segundo, toda rodilla se doblará. Y tercero, pero no menos importante, toda lengua confesará. Ahora bien, la palabra confesar se podría traducir mejor como reconocer, pero antes quiero estudiar otra palabra que también se traduce como confesar. Primera Juan 1:9, yo creo que la mayoría lo conoce, ¿cierto? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. La palabra de Primera de Juan 1:9, este confesar es homologueo, o homologueo, ¿ya? Dividido en dos, homo y logueo. Homo es mismo, como por ejemplo, homosexual es mismo sexo, ¿cierto? Homo quiere decir mismo, y logueo viene del verbo decir. Por lo tanto, homologueo, quizás una transliteración sería como homologar, y quiere decir estar de acuerdo. Cuando la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados, quiere decir que tú tienes que homologar tu punto de vista al punto de vista de Dios. Tienes que estar de acuerdo con Dios, tienes que asentir con lo que Dios dice. Por ejemplo, si tú, tú eres mañoso, siempre pongo el mismo ejemplo. Tú eres mañoso y te das cuenta que es pecado y tú confiesas tus pecados, le pides perdón a Dios por tus pecados, lo que estás haciendo, estás diciendo, Dios, ok, vengo ante ti y entiendo que esto es pecado y estoy de acuerdo en cómo tú lo ves. Señor, tú dices que esta ira es pecado, que mi forma, mi maña, mi ímpetu son cosas que son pecado, yo estoy de acuerdo. Confieso, lo creo. Perdóname. ¿Ok? Esa es la idea de confesar. Ahora, la frase o la palabra que utiliza aquí en el versículo 11 viene de esa, pero tiene un prefijo. Es homologueo. Está ex, es como entre una X y una K, ex. Que también quiere reconocer, pero el prefijo ex es un prefijo de intensidad. ¿Ok? Entonces la idea es reconocer o confesar públicamente, asentir abiertamente, libremente, lo que Dios está diciendo. Toda lengua, y lengua es glosa, y no habla solamente de cada lengua física, sino de cada idioma, cada tribu, cada nación, de todo el mundo, todos van a confesar públicamente, reconocer al aire libre, abiertamente, que Jesucristo es el Curios, es el Señor, es el soberano, es el que está en control de todo. Toda alma, todo ser creado en los cielos, en la tierra y bajo la tierra estará de acuerdo con esta declaración. Jesucristo es el Señor. Nuevamente, esto no quiere decir que serán salvos, pero lo van a reconocer. Recuerdo a Marcos Vidal en un concierto, él decía esto, y yo me sumo a sus palabras. Dijo, yo me gozo porque sé que algún día está este día profetizado en la Biblia. De toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No sé si vieron la noticia o quizás se enteraron por ahí, pero hubo una supuesta actriz brasileña
se reían, la gente le decía a ella que era como un poco espiritual, que era medio diabólica, y ella en un video que subió en YouTube, dijo, mira, la gente a mí me dice que yo soy diabólica, yo voy a leer Salmo 91. Y esta chiquilla se pone a leer Salmo 91, después agarra abajo un encendedor, y mientras lo está leyendo, empieza a quemar la hoja de la Biblia que ella sacó, y después quema toda la Biblia. Y empieza a insultar a los cristianos y empieza a insultar a Dios. Lamentablemente, esa alma perdida algún día va a reconocer, quiera o no quiera, que Jesucristo es el Señor. Y como dijo Marcos Vidal, yo me gozo saber que algún día tanta gente que se reía de Dios, se burlaba de Dios, Voltaire, Nerón, ¿cierto? Stalin, Karl Marx, todas estas grandes figuras que llevaron, el mismo de ahora, el Charles Dawkins, toda esta gente que ha llevado a gente a negar a Dios, va a haber un día donde se van a dar cuenta de su error. Lamentablemente va a ser demasiado tarde, pero van a confesar con su boca y Jesucristo es el Señor. Y termina el versículo diciendo, para gloria de Dios Padre. La meta suprema de toda la exaltación de Jesucristo, lo vimos antes, es la gloria del Padre. ¿Por qué el Padre? Porque el Padre es el que inicia en su mente, desde antes de la eternidad, el plan de la salvación. Es el Padre el que desea la redención de la humanidad, por medio de la humillación y exaltación de su Hijo. Primero los Corintios, ¿se lo dije a alguien o no? Capítulo 15. Parece que no. Lo voy a leer yo, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 22, para que entendamos. Yo lo tenía. Léelo desde el 22 hasta el 28, por favor. Ya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ya, este pasaje quizás pueda parecer como un trabalengua, pero lo que está diciendo es esto. En todo el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, así como Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Pero en su debido orden, Cristo fue el primero que resucitó, y después los que son de Cristo, cuando Él venga, serán resucitados. Cristo, después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre y haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta un punto. ¿Cuál punto? Cuando todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y su último enemigo es la muerte. Cuando todo esto pase, Él va a entregar el reino a su Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo, después de todo esto que está haciendo, todo este plan de salvación en el cual va a redimir a toda la humanidad, ¿cierto? Y después de los 1000 años donde el último enemigo, la muerte, se echa al lago que arde con fuego y azufre, no haya más muerte, y todo el ser viviente, todos los que estén ahí, estén en una relación con Dios, cuando todo se sujete, va a quedar una sola cosa. Cristo va a tomar todo esto y se lo va a entregar al Padre. Es como, nuevamente, como la figura de este conquistador que completa todo esto y se lo entrega a su Padre. Padre, esto es para ti. Todo esto fue para ti. Por eso dice el último versículo. Pero luego todas las cosas que le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Va a llegar a este punto donde al final toda la gloria que Cristo está juntando, toda la gloria que Él recibe, se la va a entregar al Padre, porque Él es el digno de toda la gloria. Recuerda, nosotros glorificamos a Cristo, pero Cristo glorifica a su Padre. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es el mensaje para nosotros?
primero hay que recordar que todo este pasaje, desde el 5 al 11, que puede ser súper denso, Pablo no lo escribió con el propósito de mostrar teología. Lo puso en el propósito de dar ejemplos. ¿Cuál ejemplo? De que si como Cristo se humilla, Dios lo exalta. Hay 4 pasajes, no lo voy a buscar acá por tiempo, lo puedo buscar después, pero en resumen dice esto: Él da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, exalta a los humildes, pero los orgullosos los quebranta. Entonces, Cristo se humilló y el Padre lo exaltó. Por tanto, si Cristo se humilló, nosotros no tenemos que mirar en menos el humillarse. No debemos tener en menos o como poca cosa el humillarnos ante los demás en nuestro actuar, estimando a los demás como mayores, ya que si sabemos que Dios, quien ve todas las cosas, Él conoce nuestro corazón y Él nos exaltará en su presencia debido tiempo. Sigamos entonces este ejemplo de Cristo. O sea, el pensamiento en palabras sencillas es este: si Cristo se humilló, ¿quién eres tú para no humillarte? Si Cristo se entregó y consideró a los demás como si fueran mayores, ¿quién eres tú para no hacerlo? En las palabras más coloquiales, ¿quién te creí? ¿Cierto? Esa es como la idea. Pero Pablo te dice, ¿pero cómo? ¿Qué se creen ustedes se creen tan grandes? No lo son. Miren a Cristo. Miren a Cristo que siendo lo máximo en gloria y majestad, se humilló, y después de que se humilló, el Padre lo exaltó. Bueno, con ustedes lo mismo, dice Pablo. Humíllense y Dios te exaltará a su debido tiempo en su presencia. Actúa como Cristo. Como dijo él mismo, Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el resumen de esta sección, de todo el mayor ejemplo, este hermoso pasaje muestra la hermosa figura, que el Hijo de Dios se limita primero, recuerda, y luego se humilla a sí mismo por amor a la humanidad, y esto lo lleva a la suprema exaltación, a la hiperexaltación. Esta exaltación consiste en que el Padre le entrega el nombre, el sobre todo nombre, y permite que toda rodilla se doble ante él, ¿cierto? Y toda lengua le confiese como Señor. Es menester recordar que el propósito de este pasaje es recordar a los cristianos de Filipos a limitarse y humillarse a sí mismos. Recuerda, el propósito es este: limitarse y humillarse a sí mismos por amor a los demás, no estimándose superiores, sino todo lo contrario, como menores al resto, ya que esta humillación voluntaria conduce a la exaltación que el Padre hace a sus hijos. En resumen, en el versículo 5 tenemos la exhortación, allá puede ser en vosotros este sentir. En el versículo 6 tenemos el estado de preencarnación de Cristo, el cual siendo en forma de Dios. La encarnación, ¿cierto?, se despojó a sí mismo. Versículo 8, la humillación, donde dice, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló hasta lo sumo. Y 9 al 11 tenemos su exaltación. Esta exaltación la dividimos en 3, ¿cierto? El nombre, el sobre todo nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Lo tengo acá en el bosquejo, se los quería mostrar. Aquí dice claramente, Jesús el siervo, el Padre lo exalta, ¿cierto? A Jesús el Señor. Y esta exaltación de Jesús al Señor conlleva 3 cosas. Número 1, se le dio el nombre, el sobre todo nombre. Número 2, se doblará toda rodilla. Y número 3, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo esto ocurre con el propósito de la gloria del Dios Padre. Bien. Eso es todo por hoy. Bien, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Se me fue gente? Yo tengo que irme ahora. Me están llamando a tomar once. Ya. Adiós. Chau. Ah, ya, escribí las chiquillas que se tuvieron que ir antes. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Una. Dime. No dije ninguna. ninguna. Escuché una. Ya, vamos a tener la grabación.